Y para hablar de este y otros temas, le doy la bienvenida en este espacio libre como el viento a alguien que sabe, que ha escrito incluso de este caso. Le agradezco a la periodista Emanuel Skills, autora del libro El teatro del engaño, Cassés Vallarta, historia de un montaje. Le agradezco que nos acompañen sin censura. Emanuel, gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente. Estoy muy bien. Gracias. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo ves el arresto? Primero, por el inicio, ¿cómo ves el arresto de Luis Cárdenas Palomino por tortura realizado en el Estado de México? Pues irónico, ¿no? O sea, es una manera tortuosa que encontró la justicia de finalmente, bueno, todavía no podemos hablar de justicia, digamos, está detenido, todavía no está juzgado, entonces yo creo que también en este caso, como hubiéramos tenido que tener cuidado hace 15 años, hay que tener cuidado de no contaminar mediáticamente el caso, ¿no? Porque para que él luego no alegue de que ya lo condenaron en los medios, cuando pues todavía no había sido juzgado, cosa que realmente les pasó a Florence Cassé y Israel Vallarta, ¿no? Hasta el punto de que pocos periodistas todavía parecen dominar el matiz de que Israel Vallarta es presunto inocente, no es secuestrador ni jefe de ninguna banda, que además fue inventada, porque no ha sido juzgado después de prácticamente 15 años, no tiene sentencia, ¿no? Lo que me parece muy irónico también en este caso es en qué se origina la detención, porque si bien es cierto que Israel Vallarta desde pocos meses después de su detención y tortura que ocurrió en dos dimensiones, primero, después de su detención el 8 de diciembre, un día antes del montaje, fue torturado por Luis Cárdenas Palomino, él lo identifica y hay pruebas de esa tortura. Y en segunda dimensión, en vivo en televisión, ¿no? Ahí podemos, si quieres, volver a comentar las declaraciones del presidente, que yo no entiendo por qué dice que no hay pruebas, que no las podemos llamar pruebas, que solo son indicios. Creo que no ha visto bien las imágenes o no ha visto las buenas imágenes que son, hay que ver, lo decía Meme Yamel antes, hay que ver las imágenes de TV Azteca, bueno, más bien lo decía Israel Vallarta en su llamada en el programa, ¿no? En el programa de ustedes, decía, hay que ver las imágenes de Televisión Azteca porque ahí se ve el rostro de Cárdenas Palomino, no se ve en las imágenes de Televisa del montaje, lo cuidaron, digamos, pero se ve muy bien su rostro en las imágenes de TV Azteca, que él está participando en la entrevista porque lo está interrogando, ¿no? Está haciendo las preguntas en vez de los reporteros por momentos y además lo está torturando, le está torciendo el cuello, le está apretando un punto así muy sensible en el cuello para causarle dolor y obligarle a confesar ante las cámaras, ¿no? Pero a lo que iba, ¿por qué es irónico? Es porque Israel Vallarta denunció esa tortura, hubo una denuncia formal, ¿no? Hubo una investigación en la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Luis Cárdenas Palomino por esa detención ilegal, por abuso de autoridad, por la tortura de Israel Vallarta, una investigación a la cual se le dio carpetazo casi 10 años después, ¿no? En 2015 aproximadamente se enterró esa investigación, ya no prosperó la denuncia de Israel, digamos, aunque en alguna época, bajo el gobierno de Peña Nieto, hubo un momento en casi detienen, había casi una orden de aprehensión contra Cárdenas Palomino por ese hecho, por la tortura contra Israel. Se le dio carpetazo, se enteró esa orden de aprehensión, ahora resurge. Pero lo que quiero comentar, me estoy desviando constantemente porque hay mucho que comentar, me voy por las ramas, pero son importantes. Pero es irónico porque realmente el día de la detención y de la tortura de Mario Vallarta, Sergio Cortés Vallarta, que fue en 2012, cuando el caso de Florence Cassé llegó a la Suprema Corte y se hizo público el proyecto del ministro Saldívar para liberarla, en 27 de abril del 2012, lo que ocurre ese día
es que Israel Vallarta recibe nuevas amenazas por parte de Luis Cárdenas Palomino, indirectamente, ¿no? Pero él está en el altiplano y le dicen, quita tu denuncia por tortura o si no nos vamos contra tu familia, ¿no? Ese mismo día. Y inmediatamente la ponen a ejecución. Entonces ahí también o sea, toda esa historia de Cárdenas Palomino está marcada por la tortura, ¿no? O sea, amenaza a Israel Vallarta, le dice, me voy contra tu familia, ya se fue contra su familia anteriormente porque detuvo a René Vallarta, Juan Carlos Cortés Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta, un hermano, dos sobrinos de Israel, ya pasan a formar parte de la ficticia banda de los Zodiaco y necesitan detener más gente para no solo presionar a Israel, por un lado, hay varios argumentos, ¿no? Presionar a Israel y presionar a la Suprema Corte, ejercer una presión social para que no se libere a Florence Cassé, ¿no? Entonces, inmediatamente pone a ejecución esa amenaza ese día y son secuestrados, porque no detenidos, son detenciones ilegales, son secuestrados Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, y ese mismo día son torturados. ¿Y por qué finalmente se llega a la detención de Luis Cárdenas Palomino por la tortura a Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, y no por todas las torturas anteriores, la de David Orozco, que murió en la cárcel, la de René Vallarta, Juan Carlos Alejandro, Israel, etcétera, no todas las torturas en las que participó, se da en el caso de Mario y Sergio porque para la familia Vallarta ya era la tercera vez que se iban bueno, que la Policía Federal, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, se iban contra su familia. Y entonces ya desde el momento de su desaparición, la familia Vallarta ya presentía lo que estaba ocurriendo, que los habían detenido, que los mantenían en secreto, que los estaban torturando para incriminarlos en la banda, ¿no? Ya el guión estaba escrito y era siempre lo mismo que iban repitiendo, el mismo guión. Entonces la familia pudo ya acudir de inmediato a la CNDH y reunir pruebas de que pues estaban siendo mantenidos en secreto en vez de ser presentados ante el Ministerio Público, ¿no? Entonces finalmente es detenido por esa tortura porque existen pruebas, pero también existen pruebas de las otras torturas, también existen protocolos de Estambul, etcétera. Pero en ese caso fue tan evidente y fue tan descuidada, ¿no? La actitud de la autoridad, que lo fue en todos los casos, pero ahí fue tan evidente porque la familia de inmediato pudo alertar de su desaparición y pudo decir desde un primer momento, ya sabemos lo que les está pasando, aunque en la CIEDO les cerraban las puertas en las narices y les decían, no están aquí, no están detenidos, sí estaban siendo detenidos, pero estaban en manos de Luis Cárdenas Palomino y estaban siendo torturados, ¿no? Otra cosa que me llama la atención, ya que estás hablando de estas cosas, Emanuel, es que en la denuncia que al final lleva a la captura de Luis Cárdenas Palomino, y me corrige si estoy equivocado, no aparece el nombre de Israel, no está Israel Vallarta. Exacto, sí, porque la denuncia que hizo Israel, o sea, porque veo que en algunos medios dicen, no, es que no, Israel no denunció, etcétera. No, Israel Vallarta sí denunció, sí denunció. Por eso también estuvo presionado tantos años, silenciado, no tenía acceso a los medios, lo castigaban, lo seguían torturando en la cárcel. En 2010 o 2011, no recuerdo, Luis Cárdenas Palomino mandó unos custodios a meter un perro en su celda y lo muerde y se desangra de la pierna y lo dejan 24 horas sin cuidados médicos y le mandan un mensaje. Te manda a decir Luis Cárdenas Palomino, Javier Garza Palacios, que te desistes de tu denuncia contra ellos o si no, te vamos a matar a tu... Bueno, todo esta litanía de amenazas que no se quedaban en amenazas, porque al final en ese caso, o sea, siempre las pusieron a ejecución, ¿no? Y estuvieron deteniendo a la familia. Entonces Israel sí denunció, aunque el caso de Israel pues está bajo más escrutinio, hay más presiones para silenciarlo, hay más presiones para dilatar su juicio. O sea, ustedes lo mencionan mucho en sus programas y qué bueno que lo digan.
hay muchas más presiones porque es más conocido y afecta directamente a ese caso, que es un poco el caso que quieren proteger, que es el de Florence Cassé, ¿no? O sea, aunque está libre, pero quieren proteger esa narrativa de que son culpables, Israel Vallarta, Florence Cassé, la culpabilidad de Israel implica la de Florence y viceversa, ¿no? O sea, entonces no quieren que se derrumbe ese caso, ¿no? Porque va más allá del montaje mediático, está todo ese montaje policial, la fabricación de toda una investigación, de todo un expediente, la manipulación de las víctimas con todo el papel sucio que jugó además Isabel Miranda de Wallace. Hay mucho que proteger y silenciar en ese caso, ¿no? Y es interesante lo que dijo Israel en la entrevista que le hizo Meme Yamel esta mañana, creo que fue esta mañana, esta mañana. eh, que dice, es increíble que yo siga así por buscar la verdad, ¿no? Soy el único, parezco ser el único interesado en la verdad. O sea, ¿quién más está interesado en la verdad? Y es cierto, Israel está peleando y luchando, e insistiendo para tener todas las pruebas, los careos, todas las audiencias con todos los que lo acusan o en algún momento lo han mencionado, ¿no? O sea, es increíble su obstinación y hasta su obsesión por lograr presentar todas las pruebas, aunque no hay ninguna prueba de su culpabilidad, él quiere presentar todas las pruebas de su inocencia, ¿no? Y es cierto lo que dice, y realmente Israel Vallarta está, o sea, digamos, hay mucha gente en México que sigue convencida de que es culpable, ¿no? Entonces, digamos, es muy difícil aparecer como objetiva o como neutral cuando se está afirmando, como lo hago, su inocencia. Pero no dudo en hacerlo, porque realmente cuando se conoce el fondo del asunto, no hay ni la sombra de una duda, ¿no? De los delitos de los que está acusado es inocente. Y él me escribía hace unos meses en una carta, me decía, gracias, no gracias, pero, bueno, decía, gracias por buscar la verdad y dice, yo estoy buscando la verdad, no mi verdad. Y eso es muy cierto. Israel Vallarta está finalmente buscando lo, por qué le pasó lo que le pasó, ¿no? Y por eso sigue en la cárcel y por eso está también muy obsesionado en demostrar su inocencia porque no quiere salir como Florence Cassé con todavía esta etiqueta de culpable, aunque haya sido finalmente Florence Cassé sale recuperando su presunción de inocencia porque pues se desiste la justicia finalmente, la resolución de la Suprema Corte al reconocer el efecto corruptor sobre el conjunto de la investigación, pues digamos deslegitima toda la investigación, los testimonios, las pruebas en su contra, ¿no? Entonces ya pues no hay cargos contra ella, o sea, es inocente, pero en la opinión, en la mente de la opinión pública de gran parte de la sociedad todavía es considerada como culpable, es algo que Israel Vallarta no quiere. Él quiere un reconocimiento pleno de su inocencia, no solo por la justicia, también por los medios, también por parte de la sociedad, ¿no? Y está trabajando desde hace años en perfeccionar, o sea, en, ¿cómo diría? En que se reconozca su inocencia. Está trabajando sin descanso en eso, ¿no? Y está obsesionado por eso. Y también es parte de la explicación de por qué tarda tanto su proceso, pero me desvié otra vez del tema de la pregunta. Es importante. De hecho, allá iba, ¿no? Ese esfuerzo de Israel Vallarta para que se conozca la verdad, no su verdad, Sí, podría estar incluso alargando su sí, estadía en prisión, pero se viene un careo que creo que va a ser importante y no sé si definitorio para que Israel de una vez por todas busque que la buena voluntad que ha mostrado el presidente, que los esfuerzos que nos han dicho se están haciendo desde la Secretaría de Gobernación por fin den frutos y llegue a su libertad. Y me refiero al careo de Carlos Loret de Mola, el periodista Carlos Loret de Mola, quien conducía en Televisa aquel programa en donde se realizó el montaje en complicidad con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, hoy ya ambos tras las rejas. Un careo entre Carlos Loret de Mola, Azucena Pimentel, quien tuvo un paso por precisamente
el área de comunicación social de la Presidencia de la República, quien era productora del programa Primero Noticias en aquel entonces en Televisa, Laura Barranco, la periodista Laura Barranco, quien también formaba parte del equipo de producción y quien denunció en su momento que se le avisó a Carlos Loret de Mola que se trataba de algo que no tenía que estar al aire. Y bueno, algún otro periodista, algún otro personaje que se me va por el momento, pero ¿tú ves tan importante este careo que se viene ahora con Cárdenas Palomino en Es la... que, con Cárdenas Palomino, No, me refiero a con careo Carlos Loret de Mola. entre Carlos Loret de Mola, Sí. Azucena Uresti, Laura Barranco y Susana Pimentel Azucena Pimentel, perdón, y que no, Juan Manuel Magaña. perdón, le ofrezco una disculpa a Azucena Uresti, la que Uresti. no tiene nada que ver en esto. Azucena Pimentel y Laura Barranco. Es tan importante este... Depende. Depende de qué punto de vista nos situamos. No creo que sea importante para el proceso de Israel Vallarta. No creo que sea decisivo para el proceso de Israel Vallarta. Los medios de comunicación, Carlos Loret de Mola, Azucena Pimentel, le deben una explicación a la sociedad, le mintieron a la sociedad. Carlos Loret de Mola es parte, sin duda, de ese montaje. Él sabe, por mucho que se dé explicaciones nebulosas y de que yo no sabía. Y sí, él sabía que estaba presentando como ocurriendo en vivo algo que no estaba ocurriendo en vivo. Eso es suficiente, eso es mentira. Estaba mintiendo a la sociedad. Le debe una explicación a la sociedad. Pero él no tiene todas las claves del caso. Él no torturó a Israel Vallarta, él no le fabricó su culpabilidad, no fabricó ese expediente. O sea, el carreo clave, el que detiene la verdad de ese caso, es Luis Cárdenas Palomino. Ese careo entre Israel Vallarta frente a su torturador, frente al personaje que contribuyó o realmente es el responsable de que él siga en la cárcel hoy y de que este expediente sea tan complicado de entender también para la sociedad, y el gran responsable de esa mentira es Luis Cárdenas Palomino, incluso más que Genaro García Luna, porque Luis Cárdenas Palomino estaba en todos los escenarios, en todos los momentos del caso, ¿no? Desde 2005 hasta las últimas detenciones en 2012, y siempre estuvo amenazando a la familia Vallarta y a todos los testigos del caso, por cierto. O sea, amenazó, por ejemplo, a Alma y Ángel, que eran testigos de cómo Israel no tenía personas, unos vecinos de Israel, que no, diciendo que no tenía personas secuestradas en su casa, que ellos iban a su casa, ¿no? Los amenazó Luis Cárdenas Palomino con inculparlos y meterlos en la banda también. O sea, él conoce toda la verdad, conoce toda la extensión de la mentira mediática, la mentira política, la mentira judicial, la mentira policial. O sea, él sabe absolutamente, está en el centro de ese tablero, ¿no? Por supuesto, Carlos Loret de Mola, pues una confrontación con Israel, sí, contribuyó a forjar esa idea, a esa percepción social tan fuerte que se, digamos, todavía hoy prevalece, ¿no? De que son unos secuestradores, ese engaño a la sociedad, digamos, es parcialmente responsable también de lo que está ocurriendo. Y finalmente, en el programa que él dirigía, conducía, una persona fue torturada en vivo bajo su conducción, ¿no? Bajo las preguntas de su reportero. Entonces, ahí hay por lo menos colaboración con la tortura, ¿no? No hicieron nada para detenerlo. Pero ese careo no es decisivo en el proceso de Israel Vallarta, es decisivo para el conocimiento de ese montaje en beneficio de la sociedad, del público en general en México, de cómo se usaba el dinero de los contribuyentes para hacer montajes, ¿no? Pero decisivo, digo, decisivo en caso de que los protagonistas digan la verdad, no la Claro. van. Dudo mucho de que la digan, entonces no veo en qué podría ser decisivo. Sería decisivo que Carnas Palomino contara toda la verdad sobre ese caso, eso sí sería decisivo. Entiendo que por parte de Israel haya esta implicación emocional, ese deseo de
de ese careo con Loret de Mola, el personaje que públicamente en televisión lo acusaba. Entiendo esa necesidad de Israel Vallarta, pero no va a hacer avanzar su caso, no mucho, en la percepción social tal vez, pero depende mucho de lo que se diera. La detención de Carnas Palomino sin duda hace avanzar el caso, eso sí, porque en algún momento la tortura a Israel también podría converger, yo supongo y creo, en estas acusaciones, ¿no?, contra él. Yo no soy experto en leyes, ni mucho menos, ni nada cercano, pero me imagino que si alguien, un tal Vicente Serrano, se le ocurriera colaborar con un torturador, tendría alguna responsabilidad. Me quiero imaginar que Israel Vallarta lo que quiere probar es también algún tipo de complicidad por parte de la televisora, de Carlos, de la productora de Carlos Loret de Mola, pues, pero en fin, eso está por verse en este careo. Déjame preguntarte, Emanuel Stills, porque el caso de Cárdenas Palomino no se encierra solamente a lo de Israel Vallarta. Tanto Cárdenas Palomino como Genaro García Luna, esta dupla, esta dupla terrorífica, se plantea que viene trabajando desde tiempos de Vicente Fox y en cosas muy fuertes. Desde tu perspectiva, ¿qué tan duro es el golpe? ¿Qué tan gordo es el pez que cayó? Y me refiero a Luis Cárdenas Palomino en esta cofradía de la que formaban parte Genaro García Luna y ve tú a saber cuántos más, Emanuel Stills. Es un personaje clave, por supuesto, y hay otros. O sea, la lista la hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refiriéndome solamente al caso Casé Vallarta, ¿no? La mandó a la Procuraduría General de la República de 15 o 16 funcionarios públicos que tenían que ser investigados por ese montaje. Todavía no se hablaba de la tortura, no se reconocía la tortura de Israel Vallarta, pero son muchísimos. Es muy interesante um, esos dos personajes, ese dúo terrorífico. Es muy interesante mencionar el origen de por qué ese montaje mediático, ¿no? Que, o sea, la propia génesis del caso Casé Vallarta, aparte de la venganza personal que fue a petición de un empresario, Eduardo Margolis, que le pidió a Genaro García Luna detener a estas dos personas porque era una venganza personal contra el hermano de Florence Cassé y contra Israel Vallarta, pero digamos eso no explica por qué hicieron el montaje mediático, por qué los exhibieron en televisión, ¿no? Se origina en un caso precisamente que evidencia la colaboración de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino con el narcotráfico, que es el otro gran tema por el cual ahora se está suponiendo y se está reafirmando la posibilidad de que Estados Unidos pida su extradición. Por cierto, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, nada que ver con el caso de Israel Vallarta o Florence Cassé, aunque también podría haber acusaciones en ese sentido posteriormente, no lo sabemos, ¿no? Pero el caso o sea, ¿por qué hacen ese montaje mediático? Porque tienen que desviar la atención del escándalo que se ha abatido en esos días sobre la AFI, cuando se reveló públicamente a principios de diciembre de 2005 que unos miembros del cartel del Golfo, de los Zetas, pero que eran parte del cartel del Golfo en ese entonces, fueron detenidos por agentes de la AFI y entregados a sicarios del cartel de Sinaloa, porque fueron, de hecho, su ejecución fue un video transmitido en vivo no, transmitido en YouTube, perdón, de su ejecución por sicarios del cártel de Sinaloa y habían sido detenidos por agentes de la AFI. Entonces, en ese momento había unos agentes detenidos, había unas publicaciones en los medios de comunicación a principios de diciembre de 2005 de las evidencias, de las pruebas de cómo la Agencia Federal de Investigación, bajo las órdenes de estos dos personajes, estaba penetrada por el cartel de Sinaloa y cómo existía esa colaboración, ¿no? Entonces, realmente es un caso muy interesante porque
conglomera y muestra un amplio panorama de todos los delitos que estaban cometiendo estos funcionarios públicos en ese entonces, ¿no? Hay mandos de la Policía Federal que quisieron denunciar esa situación. Me refiero, por ejemplo, a Javier Herrera Valle, que fue detenido con delitos fabricados, detenido por Genaro García Luna, porque él quería denunciar, elevar sus denuncias directamente al presidente Felipe Calderón, explicarle cómo estaba viendo cómo la Policía Federal en ese momento estaba procediendo, fabricando bandas de secuestradores, poniéndoles nombres, acusando a inocentes, todo eso lo veían mucha gente dentro de la Policía Federal, y ese comandante, por ejemplo, pues quiso denunciar esa situación y fue castigado, le fabricaron delitos y lo encarcelaron durante años, ¿no? Finalmente fue liberado. Pero digamos, hay muchos testimonios, muchas pruebas, que yo personalmente no he investigado tanto esa parte del asunto, ¿no? De esta complicidad con el narcotráfico, pero el propio caso de Florence Cassé y Israel Vallarta revela también esa parte de la historia. Y ellos, sin duda, son personajes claves. Hay otros, Israel Zaragoza Rico, Javier Garza Palacios, Ramón Pequeño, sin duda, son muchísimos los que formaban parte de este esquema criminal dentro de las autoridades, ¿no? de las autoridades federales. Hay que tener cuidado con lo que se lee, con lo que se dice, porque en los medios de comunicación saldrán siempre expertos en temas, y yo le recomiendo que mejor busque El Teatro del Engaño, Cassés Vallarta, historia de un montaje, de Manuel Stills, el libro que escribió precisamente sobre este caso. Para cerrar, Emanuel, después de este careo de Loret de Mola, Susana Pimentel, después del arresto ya de Luis Cárdenas Palomino, ¿tú ya ves más cercana la liberación de Israel Vallarta y de sus familiares? Y te lo pregunto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le plantea a Meme Yamel en la mañanera que pedirá un informe de por qué no se ha avanzado en ese sentido. ¿Qué le queda a Sí, este? es complicado. ¿Qué le queda? Es que es difícil, digamos, existe la percepción de que no se avanza y realmente se ha avanzado más en los últimos meses que en los últimos 10 años, ¿no? O sea, sí se ha avanzado, sí se ha avanzado. En el caso de Israel es muy difícil de percibir porque efectivamente existe, por una parte, la dilación por parte de las autoridades judiciales en su proceso, que no le están respetando sus derechos, y por otro lado, su propia insistencia en conseguir ciertas pruebas que, pues además, con el paso del tiempo son muy difíciles de conseguir. Más difíciles en esos casos, hay que insistir, porque muchas de las víctimas, personas presentadas como víctimas de los Vallarta, de la banda del Zodiaco, no se han presentado desde años, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Mario Vallarta, la supuesta víctima nunca se presentó en las audiencias para ratificar sus acusaciones, ¿no? Acusaciones que fueron, bueno, bajo una alta probabilidad, manipuladas, ¿no? O sea, en estos casos, bueno, así es el proceder, ha sido el proceder de la justicia en esos casos. Pero ha habido logros, ha habido éxitos. La recomendación de la Comisión Nacional de Derecho que reconoce la tortura contra Israel Vallarta es uno de ellos. Hablabas antes de la colaboración de un periodista con un torturador. Estamos hablando cómodamente ahora en 2021, pero durante años, durante como por lo menos 5, 6 o 7 años, o más incluso, 10 años yo diría, no se reconoció el hecho de que Israel Vallarta había sido torturado en vivo en televisión. No nos habíamos detenido a ver correctamente estas imágenes, ¿no? Fue realmente a partir de 2013, 2014 que yo empecé a plantear eso, al ver las imágenes a cámara lenta de TV Azteca, viendo su rostro, analizando lo que estaba pasando, aunque todos podían ver en tiempo real, ¿no? Y el propio conductor de TV Azteca también estaba diciendo, hay un grito de dolor que repercutía el de Israel Vallarta cuando lo torturaban. Sí vimos estas imágenes muchos años,
pero no se reconoció realmente públicamente que eso era tortura, ¿no? Y se sigue negando al día de hoy. Eso es un éxito, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sé por qué el presidente considera que no hay pruebas, si hay pruebas de tortura en televisión, pero bueno, digamos que no le corresponde a él calificar estas imágenes de pruebas. Y luego hay una sentencia importantísima de la justicia en ese caso, una sentencia por parte de un tribunal colegiado en Nayarit que luego devolvió la sentencia al tribunal unitario, que está exonerando de absolutamente toda culpabilidad. Es una sentencia reciente de ahora, de abril, que exonera de toda culpabilidad a 3 miembros de la familia Vallarta: René Vallarta, Juan Carlos Cortés Vallarta, Alejandro Cortés Vallarta, hermano, 2 sobrinos de Israel. Y dicen que no tienen absolutamente, les habían quitado, o sea, les habían declarado inocentes los secuestros, falsos secuestros, pero les habían dejado un cargo por portación de arma, delincuencia organizada. Son totalmente inocentes, y esa sentencia es muy importante porque desarticula toda la versión oficial, la verdad histórica sobre la banda de los Zodiaco, ¿no? O sea, esa banda no existió, y esa sentencia sin duda es un paso grande para que vayan en la misma vía Israel Vallarta, Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, que pues ahora oficialmente a los ojos de la justicia forman parte de una banda que no existe. Así es, Emanuel Stills, ¿en dónde te puedes seguir? ¿En dónde puede buscar tu trabajo? O no sé si estás en redes sociales que quieras compartir con la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Yo estoy en Twitter, Manu Stills. Decir verdad, es una cuenta de Twitter que uso bastante para hablar de ese caso. Y mi libro ahora mismo es un poquito difícil de encontrar. Ya no está disponible en librerías, pero pronto va a estar nuevamente a la venta por internet, y lo informaré a través de mi cuenta de Twitter. Te agradezco mucho, Emanuel Stills, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo No, solidario. muchas gracias a ti, Vicente. Un Cuídate. abrazo. Emanuel Stills, periodista independiente, hablando con nosotros sin censura de este caso de la detención de Luis Cárdenas Palomino y el caso de Israel Vallarta.